Buenas tardes, ¿cómo andan en este día tan soleado de domingo? Nos encontramos nuevamente en una transmisión desde el canal de Asturiano Futsal TV, en la sede de Almafuerte, como fue el partido pasado, para presenciar un partido en el que Asturiano se va a enfrentar a un River que viene de perder ante Ferro. Las entradas en calor, como ya pudieron ver, ya están hechas. River está haciendo la charla para definir las citadas, las que van a jugar, y Asturiano está esperando nada más a que arranque el partido. Por parte de Asturiano, por lo que se puede ver en cancha, va a salir desde abajo en el arco Andrea, de última va a estar Belubianchi, a la por derecha, como estamos acostumbradas, Melody Geller, por izquierda va a salir la China Arce y de pivot va a ir Luna Chauer. Está por arrancar el encuentro, ya debería haber arrancado, pero bueno. River está por salir a la cancha, podemos decir por ahora, por lo que podemos ver, que va a arrancar Mer Perdomo. También va a arrancar la número 6, Cabrera. Va a arrancar también la número 9, Espinosa González. Y en el arco, y de última, se los vamos a decir cuando podamos ver los números. La arquera me andan diciendo que es Bentancor. Y la última, cuando se dé vuelta les vamos a decir. Arranca el partido, la tiene River, se la pasa a Perdomo. Perdomo va a jugársela a... No, ya está. La tiene Belubianchi, se va por línea. De por ahí. No llega. Saque de arco en manos de Bentancor. Esta es Perdomo. Va a arrancarse, la va a pasar a la número 9. Espinosa ante la marca de Melody Geller. Melody Geller va a ganar. La cucharita para la China. Queda en manos de Bentancor la pelota. Y él va a salir. Esta es Cabrera. Quiere jugar el largo con Espinosa, pero no llega. Y va a ser un lateral para el conjunto dirigido por Agustín Polisiquio. Enlace con Luna Chauer. Quiere girar y pegar, pero no llega. Fuerte la pelota y cae en manos de la arquera. Esta es Perdomo. Va a arrancar y se la... Perdomo la tiene de vuelta, se la va a jugar al número 6 Cabrera. Cabrera va a jugársela al número 7, que es la que nos faltaba, Enrique Martínez. Este es Espinosa. Cabrera, Perdomo. Pase que no llega. Y el pase que no tiene ningún destinatario. Okay. La pelota en manos de Espinosa. El pase para Martínez. Esta es Espinosa. El pie a pie que le queda muy larga. Y el saque lateral para que lo realice Melody Geller. La jugada preparada que podemos escuchar. El pedido de estancia del juez. El tiro al arco que rebota en la jugadora de River. Y el lateral nuevamente en manos de la ex hebraica. El partido arranca recién para los nuevos usuarios que se unieron a esta transmisión por la fecha 9, en la que Asturiano se va a enfrentar a el conjunto millonario. La presión, pero la jugadora de River se la va a pasar a Cabrera, no llega, no se llega a entender. Y el saque de arco en manos de Andrea.
Se la va a pasar a la China va a velocidad por la línea. Rebota la pelota, le queda a Luna Echagüe, quiere girar, se la deja a la China, le quiere pegar. Y el desvío de Enrique Martínez para que sea un tiro de esquina en manos de la China Arce. La jugada número 3 que van a hacer. La canta la China. Se preparan las jugadoras mientras agarran la pelota. El pedido del juez para que se corra. El cuerpo técnico de River, la pelota que va hacia... ¡Ay! No se llega a entender con Melu Bianchi, que pasó de largo. Y el lateral para las de Núñez. Quedan 18 minutos 12. Quedan 18 minutos 12. El partido va 0-0 por la fecha número 9. La agarra la China. Se la deja a Melody Geller, el pie a pie. El pie a pie de vuelta que pasa de largo. Ver Perdomo. Le queda... Ay, a Luna Echagüe no llegan a conectar. Las jugadoras de River no quieren peligro, no quiere que pase nada. Y deciden desviar la pelota, sacando un patadón para que sea un lateral para Asturiano. La jugada preparada. Se la deja Melody Geller, le pega. Le rebota a Espinosa González. Y el tiro de esquina que se va a hacer. Le queda Melody Geller, le pega. Le rebota. La lucha cuerpo a cuerpo entre Belén Bianchi y la jugada de arriba, le queda a Luna Echagüe. El pie pega. ¡Ay! La salida a River. Quieren enlazar con pivot. Quieren enlazar con Espinosa González, pero no la llega a agarrar. Y el lateral casi saque de arco que va a hacer la China Arce. La cucharita para enlazar con Luna Echagüe no llega a cabecear. Y así como la tenía antes casi que Andrea, ahora la tiene la jugadora de River. El pase que era para Espinosa no se llega a intentar, no la llega a agarrar, le quedó muy larga. Y el lateral que va a ser Melo. Pasa Belu. El pase no es exitoso y el lateral, pero esta vez en manos de la jugadora de River, Espinosa González. Tratan de conectar con pivot, pero Asturiano la vuelve a agarrar. Esta es nuestra capitana, se la va a jugar a la ex hebraica. El saque que le queda a Cabrera. Esta es... ¡Ay! La contra por parte de Asturiano en manos de Belén Bianchi. Belén Bianchi se la pasa a la China. La China quiere devolver. ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Uy! ¡Le arriba la jugada a River! Y esta es la recién ingresada. Por River. ¡Ay! El saque que desvía Andrea Gómez, la lucha. La pelota queda rondando ahí. Y el tiro al arco de Enrique Martínez que se va por arriba. La recién ingresada es la número 8, Arario, Tamara Arario. Asturiano ya empieza con los cambios. Sale la China, entra Natalia Negro. Se la va a pasar a Belén Bianchi. Esta es Melody Geller. Melody Geller quiere jugar la pared. Y la mano que no cobra, se va Natalia Negro con la pelota, se va por el medio. El corte le queda a... ¡Le queda! ¡Ay! La pelota que sale, no sabemos cómo, pero Asturiano sigue teniendo la pelota. El pie a pie de Melody Geller. Melody Geller pase para... ¡Ay! Natalia Negro que no llega a empujar la pelota. Y la contra de River que no llega. Esta es Belén Bianchi, se la pasa a Natalia Negro. Natalia Negro se la vuelve. Le quiere pegar. Traba la pelota, le queda rondando ahí. La lucha y la contra de River en manos de Cabrera. Cabrera le quiere pegar al arco y le queda de vuelta. Y Melody Geller tirándose al piso, sacando esa pelota. Andrés. Para que sea un lateral. La pelota le queda rondando ahí. La lucha. ¡Le queda! La sacó el conjunto
Millonario, la pelota no puede entrar en los 3 palos. El córner en manos de Natalia Negro, la jugada preparada, le queda a Melody Geller. La traba, la pone el caño hacia ella y la contra y no se deja entender con Cabrera. La pelota para la recién ingresada Victoria Rodríguez, que no llega a entenderse con la arquera. No la puede controlar y el saque del conjunto millonario. Este Salario va a avanzar contra Enquiriada pensando se la va a dejar a Espinosa, no se llega a entender y el lateral en manos del conjunto de Vicente López. La tiene Florencia Campos, que salió por la que ingresó, disculpen, por Belén Bianchi. Y se mantiene en cancha Melody Geller. El lateral en manos de Natalia Negro, se la va a pasar a Florencia Campos. Se lo va a dejar a Melody Geller. Melody Geller va a pisar hacia el eje, va a pasársela a Florencia Campos, que pasa hacia el eje. Se la va a pasar en profundidad para Nati Negro, no le llega a definir. Le queda incómoda, le pega como puede, tratando de que la caprichosa entre en el arco, no es posible, y el arco se va a quedar en 0 por ahora. La pelota queda rondando, la tiene Melody Geller. Melody Geller le quiere pegar, desborda. Le va a pegar. ¡Ay! Se va por arriba. Vemos un asturiano muy plantado, muy concentrado. Y podemos ver que es un River incómodo. Y por eso van a pedir minuto. Estamos tratando de mejorar la calidad. Estamos tratando de mejorar la calidad. Estamos haciendo lo que se puede. Vamos a tratar de mejorarlo en cuanto podamos. Para los usuarios que recién están ingresando en esta transmisión, quedan 14 minutos 44 segundos. Asturiano y River van empatando 0-0 por la fecha 9 del torneo de Primera División de AFA. Vamos a aprovechar este momento también para agradecerle nuevamente a nuestros sponsors que hacen posible el crecimiento de nuestra camiseta y del futsal. Estos son Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Unitienda, Tromen, Argentina, Yaca y Trofeos y Medallas Poli. El minuto que ya se cumplió, la arenga de la arquera suplente de River y el partido que se va a reanudar. La pelota en manos de Bentancor se la va a pasar. Sola por derecha, quiere jugar con la número 11. Villagra. Empiezan los cambios en River. La pelota queda rondando, la tiene Melody Geller. Va a desbordar, quiere dejar afuera una marca, la aguanta, pivotea, la muestra, se la deja Natalia Negro. Natalia Negro se la pasará. Ay, Florencia Campos, que le queda incómoda. Ahí está, es Escalante, que no puede ante la salida de André, nuestra arquera. Lateral la tiene Alario, el tiro al arco que le llega Andrea Gómez, que la ataja con facilidad, y esta es Melody Geller. Se la va a pasar a Natalia Negro, que lo recibe con una balanza. La anticipo en la jugada de River. Es la pelota que queda ahí, sáquenla por favor. Y el gol de River en manos de la número 10, Ferrero. El reclamo de las fuerzas asturianas, una jugada dudosa, parecía ser mano, parecía haber una falta. No se sabe muy bien qué pasó, pero lo cierto es que la pelota entró y River por ahora va ganando 1-0 ante el conjunto de Vicente López. La pelota la tiene River, se quieren acomodar, la pelota le queda incómoda, pero la recibe Alario. La pisa, la muestra, se la va a dejar. Esta es Ferrero, la autora del gol, la pisa ante la marca de Florencia Campos y Victoria Rodríguez. Le queda a nuestra pivot. Ante la marca le queda a Florencia Campos, le quiere pegar, pero llega a las manos de Bentancor. El desborde y la pelota que queda en manos de Escalante
La pelota que iba para... Y ya era la pelota que le queda... Vicky no la puede meter. La contra de River. La pelota que queda al área la cambia para... Escarante, el tiro al arco que lo salva, le pega de nuevo. Un 2-0 a unos 12 minutos 55 por jugar. El cambio de todo el cuarteto, ingresa Belén Bianchi, Vicky Fernández, la china, Arce, y se mantiene nuestra pivot, Victoria Rodríguez. La tiene la china. El pase que le queda a Victoria Rodríguez, se la va a pasar. Fernández revienta el arco y se va por arriba. ¡Vamos, Astu, dale! La pelota en manos de Bentancor, la arquera se la va a pasar a Mer Perdomo, que también acaba de ingresar, se lo va a dejar a Arario. Arario va a querer enlazar con Escarante. Y la falta que cobra el juez, la jugadora que queda dolorida. Y el reclamo de una amarilla que parece ser que el juez no va a sacar por ahora. ¡Dale, Astur, dale! Asturiano por ahora tiene una falta. River no tiene ninguna por ahora. 12 minutos por jugar, 40 segundos. Y el partido que va 2-0 a favor de las de Núñez. Perdomo maneja esta pelota ante la marca de Vicky Fernández, gana en velocidad de desvío. Y la contra en manos de Victoria Rodríguez. Ante la marca de Perdomo se la va a pasar a la china. La china no puede controlar el lateral para River. Vicky Fernández queda en el piso. No podemos ver qué le pasa. Parece haber un codazo en las jugadoras que siguen jugando y el juez que se excusa diciendo que no lo vio. Puede pasar. Pero bueno, hay una gran frustración por parte de las dirigidas por Policiquio. ¡Vamos, Vicky, dale! ¡Queda un montón de partido! El lateral para River. El enlace con pivote, este es Arario. Arario ante la marca Belén Bianchi, la pisadita que se la deja a la suela. Arario, pero no se llega a entender la pelota que queda rondando, y esta es Bentancor. Bentancor se la dejará Perdomo, que va a pisar hacia el eje. La pelota que le queda a Enrique Martínez, el desvío. Disculpen si me trabo a veces, es complicado nombrar los jugadores de River porque no se le puede ver el número en el short y solo en la parte de atrás de la camiseta. Esta es Cabrera, se la va a dejar a Perdomo. Perdomo le quiere pegar de volea. Una saludada de André Gómez. El pie a pie de Vicky y el lateral para su equipo. El minuto pedido, esta es por Agustín Policiquio. Decirles que en el entretiempo vamos a tratar de cambiar el celular, que el problema son los datos. Dale. Y bueno, también vamos a aprovechar este momento para decirles que en el entretiempo vamos a cambiar el celular. Estamos con un problemita de datos, así que vamos a cambiarlo para poder mejorar la transmisión y que todos puedan ver este partido como se merecen. El lateral para enlazar con pivot, el despeje de Perdomo para que sea un nuevo lateral en manos de la china. Esta es nuestra capitana, se la va a dejar a Fernández. Fernández va a pensar qué hacer. Ay, la agarra la jugadora de River.
¡Ay, le queda! ¡Sáquenla! Le queda Perdomo. Le quiere pegar, le pega. ¡La salvado! Grande. Y el despeje que rebota en Perdomo. Y el lateral en manos de Vicky. Pasa Belu. Quieren enlazar con Vicky. Se la va a dejar incómoda. Le queda la lucha cuerpo a cuerpo. Y el lateral que queda para Asturiano. Le queda a Vicky, no puede pivotear. La pelota queda en manos de Perdomo. Y el pase que nos lleva a Espinosa y el lateral esta vez del otro lado. La china lo va a hacer. Piensa que hacer se la va a dejar a Belén Bianchi. Belén Bianchi quiere enlazar con Vicky. Y la falta que el juez no va a cobrar. Quedó dolorida, pero queda la pelota en manos de Cabrera y la jugadora Asturiano que defienden esta pelota y por eso la tienen ellas. La tiene Belén, se la va a dejar de nuevo a la china va a pisar hacia el eje. Piensa que hacer, se la va a dejar de nuevo a nuestra capitana y Cabrera que va a trabar, pero no se va a llevar la pelota. Los cambios que va a realizar Asturiano, va a entrar Milenka Sánchez, Melody Geller y Violeta Masquín. También ingresa Lucía Porto de pivot y sale Vicky Rodríguez. ¡Vamos, Astu, dale! El enlace con pivot para que pivotee, se la deja de suela Enrique Martínez. Pero el lateral que queda. Y lo largo de la tapa es el aporto. Esta es Martínez con la balanza, se la va a dejar a Arario. Arario se la va a mostrar a Cabrera. Cabrera que se le termina la cancha. Y el lateral en manos de la ex hebraica. Pasa Viole, como ya vimos que sucedía con Belula, diagonal que le quedaba. Pero el anticipo de Arario que se la va a dejar a Espinosa. Este es Enrique, Cabrera se le quiere pasar a González ante la marca de Melody Geller, no puede, y el lateral en manos de Milenka Sánchez. La tiene Viole, se la va a dejar a Melo. Reclama una línea de pase, va hacia el eje, se le quiere pasar en profundidad que pasa Viole, pero el pase queda muy largo y no llega. Este es Arario que la frena con la balanza, se la va a dejar a Cabrera. Esta es Espinosa, la tiene Enríquez. Y el despeje de Lula para que sea un nuevo lateral. La tiene Arario, el enlace con pivot con Cabrera, se la deja a Espinosa, pero cae en manos de las asturianas. Melody Geller se va a pasar a Violeta Maskin, va a pisar hacia el eje con tranquilidad y concentración. Esta es Milenka, se la quiere dejar de paralela, la pelota que rebota en Espinosa y el lateral para las dirigidas por Agustín Polisitio. Lateral lo va a hacer Melo, se la va a pasar a Viole. El pase para conectar con Lula, pero queda afuera de la cancha esa pelota, y el lateral que va a ser esta vez en manos de Espinosa al conjunto de River. Arario maneja esa pelota, se la quiere pasar a la número 5, la recién ingresada García, pero Milenka Sánchez saca esa pelota. Quedan 8 minutos 57 por jugar. Asturiano va perdiendo 2-0 contra River. River tuvo 2 llegadas y 2 goles. Asturiano tuvo muchas, pero ninguna pudo entrar y descontar
para su equipo. El córner que le queda a Arario, la volea y la contra. Pero Arario intercepta esa pelota. El lateral. ¿Qué va a hacer para las de River? Cabrera va a ser este lateral. Quiere enlazar con Espinosa González. Puede girar. Y que Arario pisa. El contragolpe en manos de Melodieler. Pero García con mucha concentración puede despejar esa pelota. La pelota que se va al lateral. Un codazo de Arario hacia Melodieler. La jugada Asturiano que queda en el piso. Y una polémica jugada que el juez no hace nada. Espinosa González la mueve, se la muestra a Melodieler, se la va a dejar a Arario Cabrera para Espinosa González. Espinosa González se la va a pasar a Cabrera y el pase para García. Y lo agarra por suerte. Y el cambio que realiza Asturiano vuelve a entrar Lula Echagüe. Nuestra capitana Belén Bianchi, se mantiene Melodieler e ingresa Florencia Campos. El despeje de las de River, el lateral en manos de Florencia Campos, que en aquel partidazo anterior realizó uno de los goles. Arario mueve la pelota, se la va a pasar a Cabrera. Cabrera quiere enlazar con pivot, pero el corte de Melodieler, la contra que le quiere pegar, le pega. ¡Le queda frente a la pase! La pelota que queda ahí. La tiene Cabrera. El pase queda para Espinosa González y Asturiano, que le está costando muchísimo hacer que la Caprichosa entre en los 3 palos. Es un muy buen intento, ya va a entrar, hay que seguir concentradas y con mucha convicción de que todo se va a dar. La pelota queda rondando ahí, el despeje le queda Espinosa González, pero Melodieler la saca en la línea. La tiene Luna Echagüe que se quiere por línea y García que traba para que sea un lateral para Asturiano. Florencia Campos a cargo del lateral, se la va a dejar a nuestra capitana, que se la va a pasar a Melodieler. Melodieler ante la marca de Espinosa González, se la va a cruzar de nuevo a Belén Bianchi. Belén Bianchi se la va a pasar a Luna Echagüe, pero cae en manos de las de River. Esta es Espinosa González, que excelente corta Melodieler. Le queda a Cabrera, pero corta Belén Bianchi. La jugada que se tira al piso, pasa. Y el despeje de Florencia Campos para que sea un lateral para las de Núñez. Quedan 7 minutos, 1 segundo por jugar. Asturiano va perdiendo 2-0 ante River por la fecha 9 del torneo de Primera División de AFA. Enlace con pivote, esta es García. Ante la marca le queda Cabrera, Cabrera le pega. Se le va por arriba, parece ser confiada. Y en vez de reventar el arco como cualquiera lo haría, decide con mucha tranquilidad y convicción tirarla despacito y se va por arriba. Lateral. Lateral. Con esa viveza que tiene Melodieler para que sea un lateral casi pegado al arco rival en manos de Florencia Campos. Se lo va a dejar a Melodieler. Melodieler le quiere pegar el punterazo, le queda por a River. Y el lateral 3/4 para el conjunto que viste hoy azul. Lo va a tener Melodieler. El intento de conexión con Luna Echagüe y el despeje de Arario de cabeza. Esta es la doctora. Va a avanzar. Quiere enlazar con Luna Echagüe, el pase impreciso y el saque de arco en manos de Bentancor. Los cambios de River. Vuelve a ingresar Mer Perdomo. La pelota queda rondando ahí, la tiene Melodieler. El pase, ¡ay!
para Luna Echagüe, que se le dificulta controlar. También ingresa la jugadora de River, la número 4, Borda, quien va a ser ahora el lateral. El intento de enlace con pivot, el pivoteo, Borda que se la deja, le cae incómoda en la... ¡Ay! Intento de segundo palo de Luna Echagüe. Y la pelota que se va a un tiro de esquina. El tiro de esquina, la jugada preparada. El movimiento de las jugadoras de Asturiano. El pase de Melody Geller hacia Bianchi. Y Cabrera que saca esa pelota al lateral. Melody Geller reclama distancia. El pase hacia Florencia Campos, que no lo puede agarrar. Todos pensamos que Perdomo le va a anticipar, pero no fue posible y el lateral que lo va a realizar ahora ella. Este es Arario, se la va a devolver ante la marca Florencia Campos. El intento de enlace con pivot con Cabrera, el giro que le queda a Borda. Y Melody Geller sacando esa pelota para que sea un tiro de esquina para las de Núñez. Quedan 5 minutos 54 por jugar. Asturiano va perdiendo 2-0 ante River. El tiro. Y el despeje de Echagüe. Vamos a aprovechar también ahora, mientras arreglan los palos, para agradecer a nuestros sponsors: Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Unitienda, Yaca. La pelota la tiene Cabrera, el sombrerito y la marca de Belén Bianchi. Como les decía, también vamos a decir y agradecer a Trofeos y Medallas Poli, Unitienda, Yaca y Tromen Argentina. El lateral que va a realizar Perdomo se la va a dejar a Arario y el tiro que traba Florencia Campos. Esta es Bentancor, se la va a dejar a Borda. Se la deja de suela a Arario, pero anticipa Florencia Campos. Se le deja. ¡Ay! Se la dejaba un Echagüe. ¡Vamos, Astur, dale! Sale Melody Geller, ingresa Majo Amande. Y la que conduce ahora la pelota es Arario. Esta es Cabrera. Cabrera se la va a dejar a Perdomo. Se la quiere dejar a Borda, la tiene Cabrera. Esta es Borda nuevamente, el tiro. Y el despeje de Andrés para que sea un tiro de esquina. El despeje de Majo y el lateral que lo va a hacer la ex Racing. El pase que no era exitoso y el lateral que lo va a hacer la China, la recién ingresada por Florencia Campos. El pase y la falta, el empujón que recibe de atrás Vicky Rodríguez. Asturiano tiene una falta, pero ahora River también la tiene. Quedan 4 minutos 53 por jugar en esta fecha 9 en la que Asturiano se está enfrentando al conjunto millonario. El tiro libre que lo va a hacer nuestra capitana. El tiro. ¡Ay! Y la pelota que se va por arriba del travesaño por muy poquito. La tiene Borda. Borda quiere enlazar con Cabrera y una falta totalmente inexistente. Parecía ser que la jugadora se resbalaba por la velocidad que tenía. Y los aplausos del cuerpo técnico de River. El lateral o el tiro libre ahora
que lo va a hacer Perdomo. Ingresa en River la número 17, Gómez. El pase que es para Arario. Se la va a devolver a Perdomo. Perdomo a pensar, se la va a devolver. Parecía ser una transformación, pero le queda a el número 10, Ferrero. La pelota queda rondando ahí. Le queda a la China, la jugadora River que se resbala y la pelota queda rondando ahí. El lateral en manos de la China. Bien, Miki. ¡Ay! Excelente como puso el cuerpo y se lleva la pelota, pero le quedó muy larga y no la pudo controlar de nuevo. La pelota la tiene Perdomo, quieren enlazar con Ferrero, le queda a Vicky y le pega. ¡Ay! No pudo ser, la pelota queda. Y el saque de arco en manos de Bentancor. Este es Arario, la jugadora de la selección se la va a pasar a Perdomo. Ay, le quedaba a la jugadora de River que traba ante la China. Le queda la pelota a Vicky, le pegó. ¡Ay! ¡Le sacó! Le queda a River, le queda. ¡Le sacó de vuelta! Nadie lo puede entender lo que acaba de sacar. Bentancor, la pelota no quiere entrar. Y a mí que no me salen las palabras. Parecía un córner, pero es salida para las de Núñez. El pase para Perdomo se la deja a Arario nuevamente. La pelota que rebota en Vicky y la arquera que ahora tiene a la caprichosa. Esta es número 17, me parece. Gómez se le quiere pasar a Perdomo, pero no llega, y el lateral que lo va a hacer bajo a Rondel. El pedido de distancia. La jugada preparada le queda a Belén Bianchi. Y Bentancor que desvía esa pelota para que sea un tiro de esquina. El tiro de esquina lo va a hacer la China. Marca la jugada 3. Se la pasa a la capitana. ¡El tiro! ¡Ay! ¡Le entró! ¡Le pegó! Por 1 centímetro no entró la pelota. El arco de River que se mantiene en 0. La jugada. La tiene. ¡Ay! La arquera que la saca de vuelta. La contra de River. Le queda Perosa. Y el despeje de cabeza de Belén Bianchi para que sea un tiro de esquina para las de Núñez. El tiro de esquina está en manos de Perdomo. Se la va a pasar a Arario, Arario se la va a devolver. Y Melody Geller que intercepta esa pelota y la saca al lateral. Perdomo se la va a pasar a Arario, Arario va a pisar. Le queda a Melody Geller se la va a pasar a la China avanza, piensa qué hacer. Se la quiere dejar para Melody Geller que corría en velocidad, pero no llega, y el lateral para las de River. Perdomo invade, la pelota queda en Bentancor, que el saque para enlazar con Gómez, que no pudo ser. La pelota la tiene Melody Geller, no se llama entender con el pase de Belu, y el lateral de River. El conjunto de River que van ganando 2-0. Esta es Perdomo que avanza, se la quiere dejar a Ferrero. La pelota que traba y la contra Asturias en número 20. Belén Bianchi se la va a pasar a la China, le queda. No la puede controlar. Y el lateral nuevamente
para las de rojo y blanco. Bentancur tiene la pelota, le queda. ¡Ah! ¡Vicky le pega! ¡Ay! Se va. No entra al arco. Le queda. ¡Ay, no más! Pero no queda. Se va a quedar con mano Bentancur. Está Mer Perdomo. Se la va a pasar. ¡Ay, por favor! Todos los intentos que está teniendo Asturiano y las pelotas que no quieren entrar. Quedan 2 minutos 19 por jugar. Y River va ganando 2-0. La pelota le queda a Vicky quiere girar, se la deja Melemianchi se la va a dejar a Melo Diegueler. La pisa, espera que Melemianchi le pase por atrás y despeje de Mer Perdomo porque no quiere problemas. La pelota que queda en Bentancur. Y esta es nuevamente la ex Racing. La tiene Ferreiro. La presión y la jugadora con una gran individualidad que se puede escapar de las marcas y la falta que cobra el juez. Sale Vicky Rodríguez, entra Vicky Fernández. Queda 1 minuto 43 segundos para que finalice este primer tiempo, donde Asturiano va perdiendo 2-0 ante River por la fecha 9 del torneo de Primera División aquí en Almafuerte. El tiro libre, que lo va a hacer Mer Perdomo. Las indicaciones hacia Enríquez Martínez. Por favor. Excelente despeje de Andre. Y Perdomo que sale e ingresa la número 11, Villagra. El tiro de esquina. La pelota que le queda a ella. Le queda. ¡Ay! El cabezazo de Ferreiro, que se va por arriba del travesaño. Y nos agranda la diferencia por la que Asturiano ahora va perdiendo. La tiene Belu, se la dejará a Melo. Melo va a pisar hacia el eje, se lo va a dejar nuevamente a la capitana. La capitana pisa también hacia el eje. Quiere hacerle que a Vicky Fernández. ¡Fernández! ¡Gira! ¡Ay! Excelente como interceptó la jugada de River. ¡Pero le queda! ¡Ay, no! ¡No puede ser! Se va por el costado el arco. Y otro intento nuevo. Le queda. ¡Ay, por favor! La pelota está decidiendo entrar, parece ser. Y la pelota la tiene nuevamente Enríquez Martínez. Esta es Ferreiro ante la marca de Fernández. La tiene ella, gira, la pisa, la muestra. Se la va a dejar Enríquez Martínez. Se la va a pasar a Cabrera. Cabrera se la va a devolver a Ferreiro. Ferreiro se la va a pasar a ella. Y esta es Enríquez Martínez. La pelota queda rondando ahí. Y excelente como Belu Bianchi hace que sea un lateral para ella. Lateral 3/4 en manos de la ex hebraica. Quedan 28 segundos por jugar. La jugada preparada le queda. Ay, no se llegan a entender, la pelota queda rondando ahí, por favor. Esta es Florencia Campos. La tiene Belu Bianchi, se la va a pasar a Melo Diegueler. Melo Diegueler ante la marca se cae. Un reclamo de falta ante la marca de Cabrera. El juez que no cobra nada y el lateral para River. La interceptación de Melo Diegueler se va. No puede ante la marca de Enríquez Martínez. Y el lateral en manos de Florencia Campos. Se la va a dejar a Melo. Melo va a pisar en velocidad. Y el tiro
y la finalización del primer tiempo. Vamos a cortar esta transmisión y en breve. Vamos a avisarles ahora que por unas dificultades técnicas que estamos teniendo con este celular, vamos a cortar la transmisión, se va a armar otro link, así que les va a parecer que el partido finalizó, que la transmisión finalizó. Fíjense que va a haber otro video en vivo, únanse a ese para que podamos disfrutar todos del segundo tiempo que en breve va a empezar.
Está por reanudarse el segundo tiempo, está por empezar el segundo tiempo. Fíjense que vamos a finalizar esta transmisión y vamos a armar otra, así que únanse rápido que está por arrancar de nuevo el partido.